si seno teta es igual a 2,5 y teta está en el cuadrante 2, encuentre los siguientes valores de función trigonométrica. Recuerde que seno teta es igual a y dividido por r. Como nos dan esa seno teta es igual a 2,5, que de nuevo es igual a y dividido por r, porque r siempre es positivo, sabemos que r es igual a 5 y es igual a 2. Avancemos y grabemos esto. Pero también se nos dice que teta está en el cuadrante 2, y este es el cuadrante 2. Entonces, sigamos y esbocemos el triángulo de referencia para el ángulo teta en el segundo cuadrante. Sigamos y supongamos que este es el lado terminal de nuestro ángulo teta. Y, por lo tanto, el ángulo de referencia es este ángulo aquí, formado por el eje X negativo y el lado terminal. Entonces llamemos a esto referencia teta. También esbocemos el triángulo de referencia. Así que sigamos adelante y dejemos que este sea el triángulo de referencia. Y debido a que sin teta es igual a 2,5, sabemos que el lado opuesto, o y, es igual a 2, y la hipotenusa, o r, es igual a 5. Para encontrar todos los valores de la función trigonométrica, también tendremos que determinar x, que nos dará como porque estamos en el segundo cuadrante será negativo. Para determinar el valor de x, utilizaremos el teorema de Pitágoras, que también es la ecuación x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces, usando x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, sustituimos 2 por y 5 por r. Lo que nos da x al cuadrado más el cuadrado de 2 es igual al cuadrado de 5. Simplificando, tenemos x al cuadrado más 4 es igual a 25. Aislando x al cuadrado, restamos 4 en ambos lados, lo que nos da x al cuadrado es igual a 21. Y ahora tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y cuando hacemos esto, incluimos un más o menos a la derecha. Lo que nos da x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 21. Pero sabemos que x es negativo porque estamos en el segundo cuadrante y, por lo tanto, ahora sabemos que x es igual a la raíz cuadrada negativa de 21. También etiquetemos esto en el triángulo de referencia. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar estos 5 valores de función trigonométrica. Podemos usar las definiciones de las funciones trigonométricas en términos de x, y, ir, o podemos usar el triángulo de referencia. Discutiremos ambos. Para comenzar, porque sabemos que seno teta es igual a 2,5, y seno y cosecante son recíprocos el uno del otro, y por lo tanto cosecante teta es igual al recíproco de 2,5, que es 5 mitades. A continuación, el coseno teta es igual a x dividido por r, que es igual a la raíz cuadrada negativa 21 dividida por 5. O usando el triángulo de referencia, tendríamos la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que también es la raíz cuadrada negativa 21 dividida por 5. Coseno teta y secante teta son recíprocos entre sí, y por lo tanto secante teta es igual al recíproco del valor de la función coseno, que es 5 dividido por la raíz cuadrada negativa 21. O simplemente negativo 5 dividido por la raíz cuadrada de 21. Luego, tenemos la tangente teta, que es igual a y dividida por x, y por lo tanto la tangente teta es igual a 2 dividida por la raíz cuadrada negativa 21. O simplemente 2 negativos divididos por la raíz cuadrada a 21. O usando el triángulo de referencia, tenemos la relación del lado opuesto al lado adyacente, que todavía nos da 2 divididos por la raíz cuadrada negativa 21, o 2 negativos divididos por la raíz cuadrada a 21. Y teta tangente y teta cotangente son recíprocos entre sí, y por lo tanto teta cotangente es igual a la raíz cuadrada negativa 21 dividida por 2. En caso de que se le solicite racionalizar los denominadores, racionalicemos el denominador del valor de la función tangente, así como el valor de la función secante. Para racionalizar el denominador de 2 negativos dividido por la raíz cuadrada 21, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 21, lo que nos da 2 raíces cuadradas negativas 21 divididas por 21. Del mismo modo, si racionalizamos 5 negativos divididos por la raíz cuadrada 21, obtenemos 5 raíces negativas 21 divididas por 21. Espero que les haya resultado útil.